A propósito de asuntos de salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está preocupada por el alto consumo de sal en el mundo. Ella sostiene que la mayor parte de la población mundial consume diariamente el doble de los 5 gramos de sal recomendados por la organización, por lo que se está lanzando una iniciativa para reducir el uso de sodio en los alimentos globales, especialmente en los procesados. La sal, eso lo sabe todo el mundo, es una especie de veneno. Sal y azúcar, que es lo que le gusta a mucha gente, porque la verdad es que la sal es un ingrediente importante de cualquier alimento. Hay alimentos que sin la correspondiente cuota de sal es difícil incluso usted ingerirlo. Y lo mismo se puede decir del azúcar. El azúcar es agradable al paladar cuando no se consume en exceso. Y entonces, pero estamos hablando de dos cosas que son realmente muy dañinas para la salud. Dicen que el consumo excesivo de sal puede ocasionar retención de líquidos, lo que conlleva aumento de peso. Esto obliga al hígado, riñones y corazón a trabajar por encima de sus niveles normales. Tiene repercusiones importantes sobre el sistema cardiovascular, ya que el consumo desmedido de sodio eleva la presión arterial y ocasiona enfermedades renales, hepáticas e insuficiencia cardíaca. La sal es realmente un veneno, pero siempre hay la tentación de usted, pues, conozco mucha gente que le gusta los alimentos altos de sal. Y resulta un poco complicado, un poco difícil, usted llevar el control de la ingesta diaria de esto. Porque si usted prepara unos frijoles, eso lleva sal. Si usted prepara una ensalada, eso lleva también sal. La carne lleva sal. Si prepara una sopita de entrada, eso también lleva sal. Hay una serie de componentes, de ingredientes, de sazones que se usan que traen también su contenido de sal. Cuando usted suma todo eso, usted no sabe la cantidad diaria que está consumiendo. Pero además de eso, si usted va, por ejemplo, a un restaurante, si usted consume una pizza, usted no tiene idea de la cantidad de sal que contienen esos alimentos. Las reglas del etiquetado, las normas que rigen el etiquetado de los alimentos preenvasados, dicen que es obligatorio indicar los componentes de cualquier tipo de alimento. Pero imagínese usted, un yaniqueque que usted se come en la calle, eso lleva sal. Cualquier alimento lleva sal y es difícil el control. A veces, cuando usted ve esos tutoriales que hay, hoy en día, y eso yo creo que es una de las ventajas que tienen las redes, la internet, y es que donde quiera usted se encuentra un tutorial. Para cualquier cosa usted encuentra un tutorial ahí. Alguien que sabe un aparato, una cámara de fotografía, una computadora, cualquier cosa que usted compre, siempre hay gente que enseña cómo sacarle el máximo provecho. Y ahí usted se encuentra en las redes un montón de tutoriales. Cuando usted, por ejemplo, quiere preparar alguna comida, pues ahí también hay gente que le enseña cómo se prepara una carne guisada de pollo, de res, lo que sea. Hay recetas, un montón de recetas. Cuando te dan el listado de los ingredientes, siempre te ponen la cantidad. 2 dientes de ajo,
3 cucharadas de salsa de tomate, media cebolla picadita, etcétera, etcétera. Pero cuando llega la sal te dicen sal al gusto. Y entonces uno no sabe realmente el sal al gusto. Tú vas a utilizar una cantidad de sal que es la que entiende que hace que el alimento no esté ni muy salado, tampoco desabrido. Pero usted no tiene una noción realmente de la cantidad de sal que le está metiendo al organismo. Entonces todas esas cosas importan. Todo eso importa. Y la Organización Mundial de la Salud está preocupada por este tema porque estamos hablando de salud. Estamos hablando de salud y hay un montón de problemas de salud que la gente ni siquiera sabe cuál es el origen. Ni siquiera sabe cuál es el origen. Y muchos problemas de salud se originan precisamente por una inadecuada alimentación. Entonces por eso es bueno ponerle un poco de atención a estas iniciativas como la que está impulsando actualmente la Organización Mundial de la Salud. La sal es realmente muy barata, muy accesible, tiene un componente que hoy en día es algo obligatorio, que la sal tiene que ser yodada. La sal en grano ya hace tiempo que se mandó eso a guardar, precisamente por la dificultad para yodarla. Y creo que sobre todas estas cosas nosotros debemos hacer conciencia. La mayoría de la gente no sabe cuánto sodio consume ni el riesgo que eso supone. Necesitamos que los países establezcan políticas para reducir el uso de sal e informen a la sociedad para que tomen correctas decisiones a la hora de alimentarse. Esto plantea también otro tema, y es algo que se viene manoseando, un tema que se viene manoseando desde que el mundo es mundo, más para allá de Jesucristo, y es la necesidad de usted un poco controlar el expendio de alimentos que se produce en la calle. Eso que no está sometido a ningún tipo de regulación en el caso nuestro, de higiene, de ningún tipo ahí no hay absolutamente ningún tipo de supervisión ni nada por el estilo. Y usted ve unos alimentos que se preparan en un aceite que parece como aceite de carro y que huele casi igual. Y entonces la gente ni siquiera le para a eso, que llegan a esos lugares después de haber sido utilizados en otros establecimientos, después de haberle sacado el jugo. No se sabe en qué medida, porque tampoco hay muchos controles en lo que tiene que ver con eso. Y entonces yo creo que es el momento, nosotros tenemos que plantearnos cómo organizarnos y pensar un poco en asuntos, en lo que tiene que ver con la salud, porque aquí siempre la prioridad es dejar que la gente se gane la vida, no importa si se la está quitando a otro con un servicio de mala calidad, ofreciéndole veneno, porque muchas veces esas cosas que se venden en la calle son realmente veneno. Pero bueno, el tema de la sal a mí me parece interesante y creo que hay que hacer conciencia de eso. Lo mismo que la cuestión del azúcar. Antes, cuando uno era muchacho, no había suficiente conciencia sobre ese asunto. Y un buen obsequio, un buen regalo para un niño era un pudín, era un dulce, que siempre los ha habido muy sabrosos, pero sin ningún tipo de control en cuanto a cantidad de azúcar que se ingiere. Y bueno, en estos tiempos que uno ve tantas enfermedades raras, la hipertensión, eso es una pandemia prácticamente.
La diabetes, eso es una cantidad importante de la población sufre de diabetes. Entonces, se supone que la alimentación y una serie de factores están contribuyendo con este asunto. Y lo mejor que puede existir en una sociedad es la prevención. La salud entra por la boca y además de eso el ejercicio físico es otro componente importante y eso del ejercicio cuesta muy poco. Pero muy pocas cosas son tan saludables como el ejercicio físico. Esa es una realidad. Bueno, vamos a hacer la otra pausa y volvemos en un momentito.